Bueno, el día de hoy vamos a resolver lo que viene a ser el examen parcial del ciclo 2023-1, el ciclo pasado. Es de la modalidad presencial y puede que si ustedes han conseguido este material por parte de las sesiones virtuales haya variado en algunos datos, pero el procedimiento viene a ser el mismo. Empezaremos con la primera pregunta, en la cual nos indican una muestra saturada de arcilla normalmente consolidada, se realizó un ensayo de compresión triaxial. La muestra se consolidó con una presión de 2 kilogramos por centímetro cuadrado. Al terminar la consolidación, se cerró la válvula de drenaje y se aplicó el esfuerzo desviador hasta la ruptura, registrándose un valor de 1,60 kilogramos por centímetro cuadrado y una presión de poros de 0,45. Del enunciado, ¿qué podemos sacar? Nosotros primero que estamos trabajando sobre un suelo de arcilla normalmente consolidado. ¿Qué quiere decir? Que en este tipo de suelo, por su historia, ha sufrido cambios debido a las cargas que se han ido aplicando. La cohesión ha ido disminuyendo, al igual que su presión de poros. De acá podemos decir que para este tipo de suelos va a tener una cohesión igual a cero. Otro dato que podemos rescatar del enunciado es la presión de consolidación de 2 kilogramos, que en este caso lo anotamos en la parte de abajo. La Eh, Profesor, eh, no se le escucha. ¿No se me, no se me Ahora escucha? sí, ahora sí se te está escuchando. Disculpa. Parece que cuando compartí pantalla se me cerró el micrófono. Ah, ok. Bueno, sí me escuchan, ¿verdad? Ahora, Sí, ahora sí se escucha. ya, gracias. Como le había mencionado, este es el examen del curso de Ingeniería de Cimentaciones del ciclo 2023-1. Es la modalidad presencial. Si ustedes habían conseguido material, pero en modalidad virtual, puede que algunos valores hayan cambiado, pero el procedimiento es el mismo. En la primera pregunta nos indican que hay una muestra saturada de arcilla normalmente consolidada, donde se realizó un ensayo de compresión triaxial. La muestra se consolidó a una presión de 2 kilogramos por centímetro cuadrado y al terminar la consolidación, luego se cerró la válvula de drenaje y aplicó el esfuerzo desviador hasta la ruptura, registrándose un valor de esfuerzo desviador de 1,6 kilogramos por centímetro cuadrado y una presión de poros de 0,45. Primero del enunciado, ¿qué podemos rescatar? Que se trata de un suelo de una arcilla normalmente consolidada. ¿Qué entendemos por este tipo de suelo? Al ser una arcilla, nosotros diríamos que es un suelo cohesivo y que su principal característica es la cohesión, así como los suelos granulares, que son las arenas y gravas. Los suelos cohesivos, limos y arcillas, su principal característica es cohesión, y los granulares es el ángulo de fricción. En este caso, de ser una arcilla normalmente consolidada, quiere decir que en su historia, en su tiempo que ha estado en este suelo, ha sufrido cargas, aumentos de cargas constantes, en los cuales ha disminuido esta cohesión y a su vez ha disminuido la presión. Al ser una arcilla normalmente consolidada, y a pesar de su cohesión es su principal fuerte, para este tipo de suelo, en este tipo de suelo, que es una condición específica, se le considera una cohesión igual a cero. ¿Qué más podemos rescatar del enunciado? Que hubo una presión de consolidación de 2 kilogramos por centímetro cuadrado. Esto se realiza en la primera fase del ensayo triaxial. Y este dato lo apuntamos como sigma 3, que también es un esfuerzo menor, que se genera en la ruptura del plano en el momento de falla. ¿Y qué más nos dicen? Que se cerró la válvula de drenaje. Esto es importante para lo que voy a explicar después, que quiere decir que hay tres tipos de ensayo triaxial, los cuales son de consolidado drenado, no consolidado no drenado y consolidado no drenado. ¿Qué quiere decir la válvula de drenaje? Después de aplicarse la cohesión, que es la primera fase que podemos ver al inicio de cada una de estas siglas, se genera el esfuerzo desviador y lo que hace es una fuerza vertical a la sección transversal de la muestra de suelo, y lo que va a hacer esta fuerza es que si la válvula está cerrada, la presión o el agua por producto de la saturación que tiene este suelo se mantenga pero varíe. Y si la válvula estuviese abierta, lo que permite es el drenaje. ¿Por qué? Es que el agua el líquido es incompresible y es el primero en recibir la fuerza. Lo que hace el agua es escapar. En el ensayo de consolidado drenado, como el agua es incompresible y lo que hace es tratar de escapar lo más pronto posible, debajo de la muestra de suelo siempre se coloca una roca porosa. Lo que hace es que en este tipo de ensayo, uno que es más lento, también se genera una variación de poros igual a cero. Luego tenemos los ensayos que son no consolidado, no drenado. No se le aplica en la primera fase lo que es la consolidación por parte del agua de la cámara triaxial. Y a su vez,
tampoco se le permite el drenaje. Es donde la válvula está cerrada y es donde podemos nosotros decir que en este caso podríamos utilizar este tipo de ensayo, ya que la válvula de drenaje también está cerrada. Y en el caso de un consolidado no drenado, sí se aplica lo que viene a ser el esfuerzo de consolidación por parte de la cámara triaxial, pero la válvula de drenaje al momento de aplicarse el esfuerzo desviador se mantiene cerrado. En ambos casos la presión de poros es distinta de cero. Y en el primer caso podemos decir que la esfuerzos o sigma 3 es igual a 0 porque no se le aplica una consolidación como tal. Otro dato que recogemos del enunciado viene a ser el esfuerzo desviador, que nos dan de 1.6 y la variación de poros de 0.45. Como primer inciso nos preguntan a qué ensayo de compresión triaxial corresponde. Como ya le había explicado, la válvula de drenaje lo mantienen cerrado. Así que en este caso, y a pesar que también contamos con el dato que es la variación de poros, podemos descartar el primer ensayo triaxial, que vendría a ser consolidado drenado. Y nos quedarían el no consolidado drenado y consolidado no drenado. Pero nos dan el dato de sigma 3, que es nuestro esfuerzo de consolidación. Por lo tanto, también descartamos el segundo ensayo, que es no consolidado no drenado, y como respuesta a este primer inciso sería un ensayo de consolidación no drenada. Como lo pueden ver acá, que con los datos proporcionados corresponde a un ensayo de compresión triaxial CEU, que es consolidado no drenado. La siguiente pregunta nos indica determinar los parámetros de resistencia totales. Nosotros sabemos que los parámetros de resistencia totales, o los parámetros de resistencia, vienen a ser el ángulo de fricción y la cohesión. En este caso, como es un ensayo de consolidado no drenado, nosotros tenemos presencia del agua. Y nosotros sabemos que los esfuerzos totales son iguales a los esfuerzos efectivos más esta variación de poros. Por lo tanto, vamos a tener dos valores distintos, tanto para el ángulo de fricción como para la cohesión, en términos totales y efectivos. En esta primera parte nos indican los parámetros de resistencia totales. ¿Cómo podríamos hacerlo? Para esto hay que identificar que el tipo de suelo era una arcilla normalmente consolidada. Y como le había mencionado anteriormente, que por su historia este tipo de suelo es un caso específico, la cohesión se considera como cero. Y para resolver este ejercicio hay dos métodos. Uno, que es una fórmula en el cual nosotros relacionamos nuestro sigma 1 con sigma 3 por la tangente al cuadrado de 45 más el ángulo de fricción sobre 2, más 2 veces la cohesión por la tangente de 45 más el ángulo de fricción sobre 2. Pero normalmente ese tipo de fórmula se utiliza cuando hay más muestras y tú puedes comparar estos valores a través de sistemas de ecuaciones. En este caso, como solo tenemos un Eh, Profesor, no se le está escuchando en este momento. parece que se motea de Ah, pronto. Disculpe. ok. Sí, está bien. Se quedó en la parte en la conclusión, más o menos. En la anterior. Sí, no, aquí, hace un Ya. ratito, hace 5 segundos será que se Ya. ha muteado. Bueno, empezaré más o menos, ya lo había mencionado, lo de los parámetros de resistencia, que viene a ser el ángulo de fricción y la cohesión. También había explicado cómo son los esfuerzos efectivos, de qué dependen, de los esfuerzos totales, dependen de los efectivos más la variación de poros. Sabemos que es un tipo de suelo en el cual se aplicó un ensayo de consolidado no drenado, y a la vez es una arcilla normalmente consolidada, de lo cual nosotros sabemos que este tipo de suelo tiene una particularidad en común a diferente de las demás arcillas, que por su historia, la cohesión que presenta es igual a cero. Nosotros primero trazamos nuestro esfuerzo menor, que es sigma 3. Trazamos nuestro círculo de Moore y obtendríamos lo que viene a ser nuestro sigma 1, que es nuestro esfuerzo principal mayor. Luego, el otro dato que nos había indicado es que la cohesión es cero. ¿Qué quiere decir? Que nuestra línea envolvente o línea de falla va a partir desde el origen. Se va a trazar una línea y va a tocar un punto de la recta, que es donde se va a producir el esfuerzo normal, que es lo que se va a aplicar para hallar la resistencia al corte. Cuando se traza esta línea envolvente, forma un ángulo con la paralela de los esfuerzos, que se conoce como el ángulo de fricción. ¿Cómo hallamos el ángulo de fricción? Bueno, en este caso, nosotros podríamos hacer por geometría, pasar el ángulo acá, trazar desde el radio
una perpendicular con la línea envolvente y formar un triángulo rectángulo. Este valor de acá sería el radio. Ahora, ¿qué valor tenemos para el radio? ¿O cómo podríamos determinar el radio? Primero tenemos que saber que el esfuerzo, este es nuestro suelo cuando está ensayado de manera triaxial. Acá se le aplica nuestro esfuerzo de confinamiento y a su vez se le añade el esfuerzo desviador, que es lo que genera la ruptura. La suma de estos dos valores nos indica lo que viene a ser el esfuerzo principal 1. En este caso, ¿cómo haríamos el radio? Restando el sigma 1 menos el sigma 3 sobre Eh, 2. Profesor, disculpe, está dibujando en la PPT porque no se está notando. Si no se nota lo que estoy trazando, disculpa. No, no se está notando. ¿Crees que sea por el color? A ver, A ver, yo le confirmo. ¿puede ver lo que acabo de trazar ahorita? No, no se aprecia. Y ahora... ¿No puedes ver nada de lo que estoy escribiendo ahorita? No estoy viendo nada. Estoy haciendo un garabato en la parte inferior derecha. No sé si lo puedes ver. Ah, y si lo pone en modo de presentación. A La, ver, la diapositiva sí, la diapositiva, a ver si ahí sí puede escribir. está en modo presentación. Ah, se ve como si estuviera compartiendo la pantalla. Sí. A ver, un rato. Y ahora, Se ve igual. qué raro. Ah, ahí ya se ve lo que he escrito. Ahí. Ya. Y cuando ahora, Ah, a ver, ¿puedo escribir algo? a ver, en la parte inferior derecha un garabato. Ajá, ¿Lo ven? no. Hace un ratito no sé qué apretó que sí se veía. O sea, Ah, no, hace un rato lo que hice fue quitar el modo presentación. a Así. ver, no, ahí ya se borró todo. Otra No, vez. está acá. Ahí está bien. Ahí sí No, se ve lo que sea. ah, Ahí sí porque, se ve lo que ha escrito. pero necesito el modo presentación para poder escribir. ¿Y cómo haríamos? Ah, mm, Creo que voy a dejar de compartir y voy a volver a hacerlo. ujú. ¿Puede ver la pantalla, disculpe? Sí, sí se puede ver. Ahora sí se Ok, ve total la pantalla. Ahora sí se puede ver el garabato, perdón. ok, gracias. Bueno, como les estaba explicando, era acerca del ensayo, de cómo se aplica el ensayo de esfuerzo desviador, mejor dicho, para generar la ruptura en muestra de suelo para un ensayo de compresión triaxial. Como había graficado para nuestro círculo de Mohr, nosotros necesitamos determinar este ángulo de fricción. ¿Cómo lo podríamos hacer sin necesidad de aplicar la fórmula, ya que solo tenemos una muestra de suelo? Lo que trazábamos era nuestro punto sigma 3, que es nuestro esfuerzo de consolidación o nuestro esfuerzo menor, y ubicábamos nuestro esfuerzo sigma 1, que es el esfuerzo mayor. Trazábamos una línea desde el origen, porque tenemos una cohesión cero para un suelo de arcilla normalmente consolidada, y producto de nuestra línea envolvente, trazando una horizontal que viene a ser paralela a nuestra línea de esfuerzo, se origina lo que viene a ser el ángulo de fricción. Trazamos desde el radio lo que viene a ser una tangente hacia nuestra línea envolvente y formamos un triángulo rectángulo. Para poder determinar este ángulo de fricción necesitaríamos lo que viene a ser el radio. Para ello, ¿cómo hallamos el radio? Le había explicado que a este suelo se le aplica un esfuerzo de consolidación. Luego de ello se le aplica lo que viene a ser el esfuerzo desviador para generar la ruptura. Pero es la suma de estos dos valores obtenemos lo que viene a ser el esfuerzo desviador 1. Para hallar el radio nosotros podríamos hacer
la suma del esfuerzo sigma 3, que viene a ser desde el origen hasta donde se ubica el punto, y acá tenemos lo que viene a ser nuestro esfuerzo principal. El radio vendría a ser la semirresta de ambos. Pero de acá arriba nosotros, de esta ecuación, podemos sacar que el esfuerzo sigma 1, como es igual a nuestro esfuerzo desviador, más el esfuerzo sigma 3, podemos decir que el esfuerzo desviador es igual a nuestro esfuerzo principal mayor menos nuestro esfuerzo principal menor. En este caso, para hallar el radio, tendríamos que dividirlo entre 2, ya que lo que estaríamos hallando de esfuerzo desviador es desde este punto hasta este punto. Nosotros necesitamos el radio, quiere decir que nuestro radio es igual al esfuerzo desviador sobre 2. Con este valor ya tenemos el radio, procedemos lo que viene a ser a calcular el ángulo de fricción. ¿Cómo calculamos el ángulo de fricción? Tenemos el radio que viene a ser cateto opuesto de este ángulo. Y tenemos lo que viene a ser la hipotenusa, que es desde el punto de origen hasta donde se encuentra el centro del círculo de Mohr. Podemos decir que el seno del ángulo de fricción es igual a nuestro radio, que es el esfuerzo desviador sobre 2, entre sigma 3 más este cachito, que también es nuestro radio. O sea, sigma 3 más nuestro esfuerzo desviador sobre 2. El esfuerzo desviador lo tenemos como dato, que valía 1,6. El sigma 3 también nos habían dado de dato, que valía 2 kilogramos por centímetro cuadrado. Para hallar el ángulo, nosotros tendríamos que resolver primero esta ecuación y luego hallar el arco seno. Poniéndolo esto en la calculadora, nos sale un valor de 16,6 como ángulo de fricción en parámetros de resistencia totales. Nos bota un ángulo de fricción de 16,6 grados. Pero nos piden ambos parámetros, que también es la cohesión, pero como ya lo había mencionado, vale 0. Esto sería nuestra respuesta para el inciso B de la primera pregunta. En la tercera pregunta o en la tercer inciso de la primera pregunta, también nos piden los parámetros de resistencia, pero en esta parte nos piden en términos efectivos. ¿Cómo podríamos hacerlo? Bueno, como ya había explicado que los términos totales es igual a la suma de los términos efectivos más la variación de poros, lo mismo pasaría para cambiar estos valores si es que nosotros colocamos lo que viene a ser esfuerzo desviado 3 o esfuerzo efectivo 3. La versión de poros lo tenemos, este valor tenemos, podríamos hallar sigma 3. ¿Y cómo hallaríamos sigma 1? Sabemos que sigma 1 es producto del esfuerzo desviador más sigma 3. En este caso, como queremos términos efectivos, solo sería colocar los términos efectivos. Este valor lo habríamos hallado de la ecuación anterior y el valor de la proporción se mantiene, sin importar si es términos totales o efectivos. Con este valor también haríamos lo que viene a ser el esfuerzo principal mayor. Pero en este caso no sería necesario, ya que sabemos que el esfuerzo desviador se mantiene, ya sea en términos totales o efectivos. Por lo cual nosotros pasaríamos a aplicar la fórmula que ya habíamos mencionado, que viene a ser el seno del ángulo. Como sabemos que podríamos trazar nuestro envolvente, nuestro círculo de Mohr y luego nuestro envolvente de falla para términos efectivos, para hallar nuestro ángulo. Sabemos que acá se va a resultar lo que es el radio, pero este radio se va a mantener como nuestro esfuerzo desviador sobre 2. Lo único que va a variar va a ser nuestro esfuerzo principal nuestro esfuerzo sigma 3, que va a pasar a términos efectivos. Aplicaríamos lo mismo que en la inciso B, que sería el seno de nuestro ángulo de fricción efectivo, como nuestro esfuerzo desviador sobre 2, nuestro sigma 3 efectivo, y otra vez el esfuerzo desviador sobre 2. Para hallar nuestro esfuerzo desviador, ya lo había mencionado, solo restábamos nuestro esfuerzo principal sigma 3, que era 2 kilogramos por centímetro cuadrado, con nuestro esfuerzo desviador que valía 1,6, y obtenemos un valor de 0,4. Reemplazamos esto en la ecuación, el valor de esfuerzo desviador se mantiene en lo que viene a ser 1,6, porque no varía. Reemplazamos toda esta ecuación que está acá, le sacamos lo que viene a ser el arco seno
y en este caso obtendríamos nuestro ángulo de fricción en términos efectivos, que nos sale un valor de 19,9. Disculpa, acá hice un error. El esfuerzo desviador es no, el esfuerzo por presión es 0,45. Disculpa. Y acá saldría 1,55. Y nos sale un ángulo de fricción de 19,9 grados. Y a su vez, al igual que para términos totales, el suelo se mantiene con una cohesión tanto en términos efectivos como totales igual a 0. En el inciso de la pregunta 1 nos indican determinar lo que viene a ser el diagrama PK. A diferencia del círculo de Mohr, este también llega a ver lo que es el máximo esfuerzo que llega a soportar una muestra de suelo antes de la ruptura, pero a través de trayectoria de tensiones. Los que nos piden son las trayectorias de tensiones totales y efectivas, indicando la línea KF. La línea KF nosotros la podemos identificar o interpretar como una envolvente de falla. Solo que en este diagrama de PK o también diagrama de Lambe es un poco distinto, ya que no traza, o bueno, no es tangente a un círculo de Mohr, sino solamente une los puntos de las trayectorias que se van formando. Para la trayectoria de tensiones totales, nosotros tenemos las distintas coordenadas en comparación a un círculo de Mohr. Tenemos lo que viene a ser P y lo que viene a ser Q. P se ubica en la línea de lo que vienen a ser los esfuerzos y Q en lo que vienen a ser los esfuerzos cortantes. Para iniciar nuestro diagrama PQ, tenemos que identificar en dónde está ubicado nuestro sigma 3, que es nuestro esfuerzo de consolidación. Y el esfuerzo de consolidación, tanto para efectivos como totales, para empezar a trazar nuestra trayectoria de tensiones, viene a ser el mismo del de los totales. O sea, no vamos a considerar dos puntos, no vamos a considerar el sigma 3, ni el total y luego otro sigma 3 efectivo para trazar. Solo nos vamos a basar en nuestro sigma 3 en esfuerzos totales. Para empezar a graficar, este es más como un sistema de coordenadas. Necesitamos hallar el valor de P y Q. ¿Cómo hallamos el valor de P? P es la semisuma de los esfuerzos principales. Sigma 1 más sigma 3 sobre 2. Y Q viene a ser la semidiferencia de estos esfuerzos principales. Sigma 1 menos sigma 3 sobre 2. Determinamos ambos valores y lo que pasaría es hallar el punto P con el punto Q. Para el valor de las trayectorias de tensiones totales o para nuestros esfuerzos totales, nos sale un valor aproximado por acá. Y en cambio, para nuestra trayectoria de tensiones efectivas, nos sale el Q nos sale igual, pero el P disminuye. ¿Y cómo se trazan estas trayectorias? Tienen que ser desde el punto de origen, desde donde se ubicó nuestro sigma 3, formando un ángulo de 45 hacia donde se genera la coordenada de PQ. Y esto se consideraría como nuestra trayectoria de tensiones totales, también conocida como T, T, T. Y en este caso haríamos lo mismo, pero para nuestros esfuerzos efectivos. También se traza nuestra trayectoria de tensiones efectivas, que también es conocida como T, T, E. Ahora, ¿cómo trazamos nuestra línea KE? ¿Qué es lo que identifica que ha sufrido la falla del suelo? Como ya habíamos identificado que una cohesión para una silla consolidada es 0, partiríamos del origen. A diferencia de lo que es la envolvente de falla, acá podríamos identificar que la línea KF podría tocar la trayectoria de tensiones efectivas o la trayectoria de tensiones totales. En este caso, el primero que llegue a tocar la línea de KF o el primero que esté cerca a tocar es donde se origina la falla. Y en este caso, el más perjudicial para todo este tipo de ensayos es el efectivos por la presencia de agua. Así que nuestra línea KF estaría por acá. La separación de ambos es lo que viene a ser nuestra poropresión. Y esta es nuestra línea KF. Este también forma un ángulo, no es el ángulo de fricción, sino es un ángulo alfa. Y bueno, esto es lo que nos piden, que solo trae, este es representar el diagrama. No nos piden calcular ni el alfa ni el valor de cohesión, que en este caso se interpreta como A,
que depende de la cohesión, y el alfa, que también depende de nuestro ángulo de fricción. Solo nos piden trazar lo que viene a ser esta trayectoria de tensiones. Esto sería para la pregunta 1. Los 4 ítems que pedían para obtener los 5 puntos. Disculpen. La pregunta número 2 del examen del ciclo pasado es una teórica y nos preguntaban, según lo desarrollado en clase, ¿en qué situaciones se utilizarían los parámetros de resistencia al corte totales y efectivos? Y sustentar la respuesta. Bueno, el suelo cambiará. Sabemos que el suelo no es uniforme, ni por más cerca que se encuentre el suelo va a presentar las mismas propiedades que a un suelo que esté a 2 o 3 metros de distancia. Al suelo no ser uniforme, hay ciertas condiciones de aplicación de cargas y drenajes que esto afectaría sus propiedades. Suelos finos, su condición es no drenada, por lo que la falla se daría a corto plazo. ¿Por qué los suelos finos se consideran una condición no drenada? Debido a que los suelos finos, que consideramos arcillas y limos, son suelos que su principal característica es la cohesión. ¿Qué quiere decir? Que la adhesión que hay entre sus partículas es tan junta que no permite que el agua fluya a través de ellos de manera rápida. Se podría considerar que es un suelo casi impermeable, por lo cual la falla se da a corto plazo. En cambio, para los parámetros totales, una condición a largo plazo es drenada, debido a que acá sí se permite que toda la muestra falle, y se utilizarían los parámetros efectivos, porque permitiríamos que el agua presente por la saturación que viene a tener el suelo, también producto de la humedad o algunas filtraciones producto de lluvias o el clima en el que se encuentre, tiene que evaporarse. Por eso es una condición a largo plazo. En la pregunta 3 nos pedían el diseño de una zapata. Para diseñar una zapata consideramos lo que viene a ser el diseño por resistencia a compresión y lo que viene a ser servicio, que también es conocido como asentamiento. Tenemos este enunciado en el cual nos indican la zapata rígida rectangular de 2,5 metros por 3 metros. De acá sacamos que el ancho es 2,5 y su longitud de 3 metros. Se transmitirá una carga total de 300 toneladas, incluyendo su propio peso. Un momento flector de 24 toneladas metros, la profundidad de cimentación prevista es de 2 metros y las investigaciones de campo revelaron el siguiente perfil estratigráfico. Que para la profundidad desde 0 a 2 metros, el suelo que se presenta es un SWSM. Hay una densidad relativa en 40%, un peso específico húmedo de 1,65, no presenta un peso específico saturado, no presenta un ángulo de fricción, no presenta cohesión, presenta un modo de elasticidad de 1500 toneladas por metro cuadrado y la relación de Poisson en 0,25. Luego, el mismo suelo está presente para las profundidades de 2 a 5 metros, pero con una densidad relativa en 60. Varía lo que viene a ser el peso específico húmedo, se agrega lo que es el peso específico saturado. En esta profundidad del suelo ya presenta un ángulo de fricción, presenta una cohesión, aumenta lo que viene a ser el módulo de elasticidad y aumenta su relación de Poisson. Lo mismo para una profundidad de 5 a 12 metros. Se mantiene el mismo suelo, se mantiene la densidad relativa, se mantiene su peso específico húmedo saturado, al igual que sus parámetros de resistencia, que son su ángulo de fricción y cohesión. Lo único que aumentaría es su módulo de elasticidad, pero se mantiene también la relación de Poisson. Nos indican que a un nivel freático se encuentra a una profundidad de 2 metros por debajo del nivel del terreno. Como primera pregunta nos dicen que esquematicemos el terreno de la cimentación sobre el cual se van a realizar los cálculos. Para ello, primero trazamos nuestra zapata. Disculpa. Trazamos nuestra zapata. Le damos sus dimensiones, que nos habían dicho que eran de 2,5 por 3 metros. Trabajamos nuestro nivel de terreno natural y empezamos con, primero, nuestro DF, que nos habían indicado que era de 2 metros. Y con la clasificación de suelos. Para el primer suelo era de 0 a 2 metros, o sea, se encontraba por lo que viene a ser el suelo pasivo, lo que se encuentra por encima del nivel de fondo de cimentación. Luego teníamos el mismo suelo de 2 a 5 metros, pero ya con presencia de agua, o sea, había un nivel freático. Y luego teníamos el mismo suelo, pero de 5 a 7 metros. Colocábamos las características que presentaban cada uno de estos suelos, como ven a ser su ángulo de fricción, la cohesión, su peso específico saturado, su peso específico húmedo, el módulo de elasticidad y su relación de Poisson.
También trazábamos lo que viene a ser la carga que se va a aplicar a esta cimentación y el momento frictor que se va a generar, producto de la carga. En el punto 2 nos piden determinar lo que viene a ser la capacidad de carga admisible. Para la capacidad de carga admisible de las condiciones de cimentación utilizando la metodología de Meyer. La fórmula que puedes ver acá de carga última es la que se aplica en Meyer, sin considerar inclinación de carga, que sería un factor de I para cada uno de estos parámetros. No se considera inclinación porque la carga que se está aplicando o la carga transmitida que se aplica a esta zapata es perpendicular a su base y su longitud, o a su área de contacto. Tenemos en esta primera parte lo que viene a ser la cohesión, un N sub C, un S sub C y un D sub C. ¿Qué significa estos N sub C, S sub C y D sub C? N sub C son factores de carga. Estos van a depender del ángulo de fricción. Y estos se aplican tanto para la cohesión, para la sobrecarga, como para lo que viene a ser dimensión de la zapata. El S sub C hace referencia a la forma que va a tener la zapata. Y el D sub C son factores de corrección, pero por profundidad. Para hallar la carga última tendríamos que hallar todos estos factores. ¿Qué tenemos? La cohesión ya nos lo daban en el caso anterior, pero nosotros vamos a trabajar con el suelo que se encuentra por debajo del nivel de cimentación. O sea, el suelo presente desde los 2 metros hasta los 5 metros, que para nuestro caso la cohesión se mantiene hasta los 12 metros. Así que este valor ya lo tendríamos calculado. Nos faltaría hallar los factores de carga, factores de forma, factores de profundidad, la sobrecarga, el peso específico. Este peso específico nos dan 3 valores para las 3 diferentes profundidades. Pero nosotros tomaremos el que se encuentra por debajo de nuestro nivel de cimentación o nuestra profundidad de cimentación. Podemos ver acá que nos dan el ancho de la zapata, pero hay un valor como si fuese efectivo, y esto se deberá a la excentricidad que pasaré a explicarlo más adelante. Y también nos faltarían hallar los factores de carga, profundidad y de forma de los demás factores. Para lo que viene a ser la capacidad de carga, tenemos estas fórmulas. Para la que viene sobrecarga, cohesión y para peso específico. Nosotros usamos el ángulo de fricción que se encuentra por debajo de nuestro suelo de fundación. Reemplazaríamos en esta fórmula y hallaríamos nuestro primer factor de carga. Lo otro también sería utilizar las tablas que están en su aula virtual, pero para ello tendríamos que estimar un valor de ángulo de fricción que se encuentre dentro de esas tablas en forma de número entero. Lo que olvidé mencionar anteriormente es que nos dan lo que es el valor de densidad relativa. ¿Qué pasa cuando nos dan lo que es densidad relativa? Nos indica que el suelo, o bueno, su densidad del suelo no es completa, por lo que este suelo sufre cambio. ¿En qué? En sus parámetros de resistencia. Estos se ven castigados por no presentar toda su capacidad por parte de este suelo. Para hallar estos factores nuestros factores de resistencia o parámetros de resistencia del suelo que sufrirían estos cambios, producto de que la densidad no es al 100%, sino que es relativa, primero tendríamos que determinar estos valores o estos nuevos parámetros de resistencia, o sea, un nuevo ángulo de fricción que sufre una falla por corte local, que es como se le considera cuando la densidad no es al 100%, y una cohesión también por falla de corte local. ¿Cómo hallamos el ángulo de fricción para una falla de corte local? Pues es el arco tangente de 2/3 de la tangente de nuestro ángulo de fricción. ¿Y cómo hallaríamos nuestra cohesión? Solo utilizaríamos el valor que se encuentra en el paréntesis, pero en vez de tangente iría cohesión. ¿Qué quiere decir? Que serían 2/3 de la cohesión. Teníamos un ángulo de fricción que nos daban de dato de 32 grados. Reemplazando, hallamos un nuevo ángulo de fricción por este tipo de falla de corte local en 22,62. Nos daban de dato una cohesión en 6 toneladas por metro cuadrado, y por esta falla lo que nos haría sería el valor de 4 toneladas. Teniendo estos nuevos valores, podemos nosotros hallar primero los factores de carga. Ya no se utilizarían los factores totales o generales, sino serían estos productos de una falla de corte local.
Luego, tendríamos que reemplazar solamente este ángulo que hemos hallado para cada uno de estos factores y obtendríamos lo que viene a ser un factor de carga para la sobrecarga en 16,833, un factor de carga para la cohesión en 7,821 y un factor de carga para el peso específico en 4,52. Con estos valores ya podríamos ir completando nuestra fórmula. Ya tendríamos todos nuestros factores de carga para cada uno de estos datos que nos piden. Ahora procedemos a hallar lo que viene a ser este beta como si estuviese un beta efectivo. ¿Y a qué se debe esto? A producto del momento. Este momento lo que genera es una excentricidad por parte de la carga que se va a aplicar. ¿Cómo hallaríamos esta excentricidad? Sería igual a ese momento entre la carga aplicada. Este momento, ¿cuánto vale? Nos dicen que es de un valor de 24 toneladas metro. Y la carga aplicada es de 300 toneladas. Hacemos este cálculo y nos sale con la excentricidad de 0,08. Ahora tenemos que verificar que esta excentricidad sea la correcta. Hay una condición o una restricción que nos dicen que este valor de excentricidad tiene que ser menor a beta sextos. ¿Cuánto es nuestro valor de beta sextos? Pues beta nos habían indicado que valía 2,5. Entre 6 nos cumple porque sale que el valor que hemos hallado en esta división es mayor que el valor que hallamos debido al producto de nuestra división del momento y la carga. Quiere decir que trabajaríamos con este valor. ¿Y qué pasa con esta excentricidad? ¿Cómo afectaría nuestro ancho de la cimentación? Lo que hace es que disminuye, ya que la transmisión de fuerzas no es hacia toda la zapata, sino hacia una parte de ella. Quiere decir, si esta es mi zapata, vista en planta, normalmente la carga se transmitiría a toda la zapata. En este caso, pues no se aplica eso. Sino que como hay una excentricidad, quiere decir que la transmisión de cargas es hacia cierta parte, ya que nuestro centro o nuestra área efectiva por parte de la zapata se ha visto desplazada por parte de esta excentricidad. Y esta excentricidad sería lo que varió desde nuestro centro que teníamos anteriormente como origen hacia nuestra nueva área efectiva. Por lo tanto, nuestro ancho de zapata sería distinto. Ahora sería nuestro ancho que teníamos anteriormente menos 2 veces lo que viene a ser el valor de la excentricidad. Con un ancho en 2,5 y una excentricidad en 0,08 obtenemos un nuevo valor de ancho efectivo que nos sale igual a 2,34 metros. Ya tendríamos este valor. Ahora pasaríamos a hallar lo que vienen a ser los factores de forma. ¿Cómo hallamos los factores de forma? Para determinar lo que vienen a ser los factores de forma, tenemos que ver lo que vienen a ser dimensiones de la zapata y los factores de carga. Para el primer factor de forma, que bueno, en esta imagen lo consideramos como FSC, pero también lo pueden considerar como una S, que es normalmente como lo han visto creo en sus diapositivas, nos indican que es 1 más B sobre L. Pero en este caso, al ver excentricidad, este valor de ancho efectivo se ve afectado. O sea, no sería el ancho de 2,5, sino el valor que habíamos hallado anteriormente de 2,34. Este valor tendríamos que dividir entre la longitud de zapata, que se mantiene de 3 metros debido a que no nos indican en qué sentido se va a aplicar lo que es la excentricidad. O sea, se va a mantener en 3 metros. Estamos considerando que esta excentricidad solo ocurre o afecta al ancho. Y multiplicado por factores de carga, tanto para la sobrecarga como cohesión. Con estos datos tendríamos que nosotros hallar un factor de carga para la cohesión igual a 1 más nuestro 2,34, que es nuestro ancho efectivo que hemos calculado, sobre 3 por nuestros factores de carga que hemos calculado anteriormente con nuestro ángulo de fricción efectivo o corregido por falla local, que es de 16,833 entre 7,8.
Reemplazando estos valores obtenemos un factor de forma para cohesión en 1,36. Luego pasaríamos a hallar nuestro factor de forma, pero para lo que viene a ser la sobrecarga. Para ello nos piden que estos valores, bueno, el ancho se mantiene como ancho efectivo, pero ahora ya no dependemos de factores de carga, sino del ángulo de fricción que hemos calculado anteriormente. O sea, nuestro factor de forma para la sobrecarga vendría a ser igual a 1 más nuestro ancho efectivo que hemos hallado en 2,34, la longitud que se mantiene en 3 metros, pero por la tangente de nuestro ángulo que hemos calculado, por falla de corte local, que eran 22,62 grados. Haciendo cálculos obteníamos un valor, o deberíamos obtener un valor en 1,33. Y ahora lo único que nos faltaría hallar sería el factor de forma, pero para lo que viene a ser el peso específico. Acá nos indican que es 1 menos 0,4 veces el ancho efectivo sobre su longitud efectiva, que en este caso se mantiene igual, la longitud va a ser igual al efectivo. Reemplazando estos valores obtenemos un factor de forma para el peso específico en 0,69. Ahora nos faltaría hallar los factores de profundidad. ¿Cómo hallamos el factor de profundidad? Con esta fórmula. Nos dicen que hay dos condiciones. Uno que era para los de profundidad de cimentación entre el ancho de la zapata menor o igual a 1, y otro que esta profundidad de cimentación entre la zapata sea mayor a 1. En este caso nos sale que es menor, por eso nos basaríamos en estas condiciones, donde nos indican un ángulo de fricción igual a 0 o un ángulo de fricción que sea mayor a 0. Para nuestro caso tenemos un ángulo de fricción efectivo o por falla de corte local en 22,62 grados, que es mayor a 0, por lo cual utilizaríamos estas fórmulas de acá. Primero, no podríamos hallar lo que viene a ser el factor de profundidad de cohesión, ya que este tiene dependencia del factor profundidad por la sobrecarga. Así que tendríamos que hallar primero el factor de sobrecarga. ¿Cómo hallaríamos? Con la fórmula que se encuentra abajo, que es 1 más 2 veces la tangente de nuestro ángulo que hemos hallado por corte local, por 1 menos el seno de ese ángulo al cuadrado, por nuestra profundidad de cimentación sobre nuestro ancho efectivo. Sobre nuestro ancho, acá no se considera un ancho efectivo, sino el ancho que hemos considerado de la cimentación en 2,5. Haciendo uso de la calculadora y cambiando todos los valores que ya habíamos calculado anteriormente, obtenemos un factor de profundidad para la sobrecarga en 1,25. Nos indican que el factor de profundidad para lo que viene a ser el peso específico es igual a 1, ya sea para un ángulo de fricción que sea mayor a 0 o igual a 0. O sea, ya tendríamos también este valor. Y no solo faltaría hallar lo que viene a ser el factor de profundidad para la cohesión. ¿Cómo hallaríamos? Reemplazando nuestro factor de profundidad de carga, que vale 1,25, menos 1, menos este factor de carga, que vale 1,25, sobre nuestro factor de carga o capacidad de carga de la cohesión que habíamos calculado en la diapositiva anteriormente, que nos salió de 16,883, y por la tangente de nuestro ángulo de fricción de 22,65. Reemplazando estos valores obtenemos un factor de profundidad en 1,28. Ya tendríamos todos los valores para poder hallar lo que viene a ser nuestra capacidad de carga última. Solo nos faltaría determinar, uno, el peso específico que se va a utilizar, que es el que se encuentra por debajo de la profundidad de cimentación, y la sobrecarga que está siendo, transmitida por parte del suelo que se encuentra por encima de este nivel de cimentación. ¿Cómo hallaríamos lo que viene a ser la sobrecarga? Pues multiplicando la sobrecarga vendría a ser nuestro peso específico que teníamos por encima de la cimentación, o sea, nuestro estrato que iba desde 0 a 2 metros, que era de 1,65, por esta profundidad de cimentación, que nos decían que era de 2 metros. Aquí obtendríamos una sobrecarga igual a 3,3. Y ahora faltaría el peso específico.
¿Cómo hallaríamos este peso específico? Es el que se encuentra por debajo de nuestro suelo de cimentación. Pero tendríamos dos pesos específicos, lo que viene a ser el húmedo y el saturado. ¿Con cuál trabajaríamos en este caso? Trabajamos nosotros con el peso específico sumergido. ¿Cómo hallamos este peso específico sumergido? Es nuestro peso específico saturado menos el peso específico del agua. Nuestro peso específico saturado nos lo dan como dato para el estrato y nuestro peso específico del agua lo estamos considerando como 1 tonelada por metro cúbico. Reemplazando tenemos un valor de peso específico sumergido igual a 0,8 toneladas por metro cuadrado. Digo, toneladas por metro cúbico. Teniendo todos estos valores, los reemplazamos para ya determinar lo que viene a ser la capacidad de carga última. Ponemos todos nuestros valores que están acá compilados y al hacer uso de la calculadora obtenemos que nuestra capacidad de carga última es igual a 164,31 toneladas por metro cuadrado. Pero eso no es todo, porque en este punto nos piden determinar lo que viene a ser nuestra capacidad de carga admisible. ¿Cómo hallamos la capacidad de carga admisible? La capacidad de carga admisible es nuestra capacidad de carga última dividido entre un factor de seguridad. ¿Cuál es este factor de seguridad? En nuestro caso tenemos dos condiciones. Cuando se trata de un factor de seguridad estático o un factor de seguridad pseudoestático dinámico. En este caso, para un factor de seguridad estático, este equivale a 3. Y nuestra capacidad de carga última es la que hemos calculado anteriormente. Con ello tenemos nuestra capacidad de carga admisible, que es lo que se va a comparar después con lo que viene a ser la carga transmitida, para ver si es que nuestra zapata, con esas dimensiones que se han propuesto y a esa profundidad de cimentación, sea capaz de resistir la carga transmitida sin sufrir daños. Acá teníamos una carga admisible de 54,77 toneladas por metro cuadrado. Y eso es lo que nos piden en este punto A. O en este punto B. Para el punto C nos piden determinar el asentamiento. Como ya lo había mencionado al momento de explicar el enunciado, para diseñar una zapata o una cimentación, tenemos que verificar que sea capaz de resistir por carga y por servicio. Cuando nos referimos a servicio, es asentamiento. Nos piden el asentamiento inmediato de la zapata, o sea, nuestro S sub. También tenemos el asentamiento total, que depende de este inmediato, más un asentamiento que es a largo plazo, pero que normalmente en los cálculos no se considera porque toma tiempo y el laboratorio también a veces no hay los equipos necesarios para poder realizar este tipo de asentamiento o determinar el valor que tendría este asentamiento. Bueno, nos piden que no debe superar estos 2,5 centímetros. Esta es una condición que nos dan, que lo podemos encontrar en la norma de la de 0,50, donde nosotros tenemos lo que viene a ser la distorsión angular, que para edificaciones en las cuales no se permiten grietas ni fisuras visibles es 1 entre 500. Hay una tablita o una ecuación en donde nosotros relacionamos este valor y nos dicen que el asentamiento máximo permisible que se puede dar para estas condiciones o para esta distorsión angular es de 2,5 centímetros o de 1 pulgada. Nos piden utilizar formulación y factores de influencia de EPRI. Bueno, para EPRI tenemos que, primero nos había mencionado que es una zapata rígida. Así que aplicamos esta fórmula que tenemos acá. ¿De qué depende esta fórmula? De la carga que se transmite, del ancho efectivo, de lo que viene a ser el módulo de Poisson y el módulo de elasticidad, y un factor IF. Este factor IF, ¿cómo lo calculamos? Dependiendo de si nuestra zapata es flexible o rígida. En nuestro caso es rígida. Y ahora va a depender de la fórmula. No es circular, sino es rectangular. Tendríamos que hallar lo que viene a ser nuestra longitud entre nuestro ancho. No tomamos lo que viene a ser términos efectivos, lo que se genera o producto de la excentricidad, sino lo tomamos como habíamos diseñado nuestra zapata. O sea, una longitud en 3 metros y un ancho en 2,5. Con este valor hallamos que nos sale 1,2 y necesitamos calcular nuestro valor de IF, que es toda esta columna que se encuentra acá. ¿Cómo podríamos hacer? Tendríamos este valor de 1,2. Podríamos ubicarlo entre 1 y 1,5 e interpolar valores para determinar este valor de IF.
Con esta interpolación obtenemos que el valor de IF nos sale en 0,92. Luego necesitamos determinar, bueno, lo que viene a ser la carga transmitida, o el Q sub O. El Q sub O, como ya lo había mencionado, es la carga transmitida, y este es producto de la carga vertical que se le aplicó a nuestra zapata entre el área de la sección de esta zapata. ¿Qué quiere decir nuestra carga vertical? Sobre el área. ¿Cuánto era nuestra carga vertical? Para este problema nos indicaban en 400 toneladas. ¿Cuánto es el área? Estamos considerando el área con la excentricidad para esta carga transmitida. O sea, nuestro valor de ancho no va a ser de 2,5, sino es de 2,34 metros. Pero el valor de la longitud, como la excentricidad se aplicaba o generaba efectos solamente al ancho, se mantiene. Nos quedarían en nuestra nueva área efectiva como 2,34 por 3 metros. Acá obtenemos una capacidad o una carga transmitida de 42,74 toneladas por metro cuadrado. Ya tendríamos todos estos valores, tendríamos nuestro beta efectivo, tendríamos nuestro valor de influencia o nuestro IF. Ahora nos preguntamos, ¿qué valor de Poisson utilizamos? En este caso, en el enunciado nos indicaban un valor de 0,35, que se mantenía para los últimos estratos, por lo cual este se mantiene en 0,35. Pero el valor de módulo de elasticidad variaba dependiendo de la profundidad. ¿Qué valor de módulo de elasticidad tomamos? Bueno, como no sabemos si tomar el del estrato 2 a 5 o si tomar el de 5 hasta el de los 12 metros, lo que podemos hacer es un ponderado. Tendríamos, el primer estrato nos indicaban que valía 3.800 toneladas por metro cúbico. Este lo multiplicaríamos por la profundidad de ese estrato, que de 2 a 5 metros son 3. Más el módulo de elasticidad del siguiente estrato, que era de 4.400, por su profundidad, que era 7. Esto lo dividíamos entre el total, que quiere decir 3 más 7, o sea 10 metros. Y obtendríamos un valor de módulo de elasticidad ponderado que utilizaríamos para hallar nuestro asentamiento inmediato, que obtenemos un valor en 42 o 42,20 toneladas por metro cuadrado. Ya tendríamos todos los valores. Solo nos quedaría reemplazar en la fórmula de EPRI. Reemplazamos, obteníamos que un valor de asentamiento inmediato sería igual a nuestra carga transmitida que hemos hallado en 42,74 por nuestro ancho efectivo, que vale 2,34, 1 menos nuestra relación de Poisson, que vale 0,35. En caso la relación de Poisson hubiese sido afectada porque hubiese distintos estratos, también, al igual que el módulo de elasticidad, se hallaría un ponderado. En este caso, como es el mismo estrato, la misma relación de Poisson se mantiene, así que, y si hubiéramos hallado un ponderado, hubiésemos tenido el mismo valor, ya que este solo se vería afectado por la profundidad, pero luego se eliminaría con el total, así que se mantiene. Y nuestro módulo de elasticidad, sí, bueno, usamos el ponderado que nos salió en 4.220. Todo esto lo multiplicamos por nuestro factor de influencia que habíamos hallado en la interpolación, que nos sale un valor de 0,92. Nuestro asentamiento inmediato nos sale 0,0191 y en metros. Ahora, para ver si cumple, tendríamos que corroborar este valor con el transmitido o el permisible que nos indican en la norma para una distorsión angular en 1:500, que era de 2,5 centímetros o 1 pulgada. Tendríamos que pasar este valor a centímetros. Si lo teníamos en metro, ¿cómo lo pasamos a centímetros? Multiplicando por 100. Hallamos nuestro asentamiento inmediato. Saldría en 1,91 centímetros. Y es menor que el asentamiento admisible que nos daban, o asentamiento permitible que nos da la norma de 2,5 centímetros. Podríamos decir que las dimensiones a las cuales se ha diseñado esta zapata son las adecuadas porque cumple para lo que es resistencia por carga y servicio.
En el inciso D nos preguntamos, ¿cuál sería la carga vertical máxima en toneladas que podría aplicarse a la cimentación, manteniendo las mismas condiciones de profundidad y excentricidad? De tal manera que se cumplan con los criterios de carga y asentamiento. Nos piden ahora hallar esa carga o ese Q sub O que mantenga que nuestro asentamiento inmediato sea menor a 2,5 y que nuestra carga o el Q admisible o nuestra carga transmitida sea menor que este Q admisible. ¿Cómo hallaríamos? Primero, no tenemos el valor de Q y no podríamos dejar constante. Así que lo que hacemos es que nuestro Q transmitido sea menor que nuestro Q admisible. Es una condición para lo que viene a ser capacidad por carga. Y lo que viene a ser servicio es que nuestro asentamiento inmediato que estamos hallando con esta nueva carga transmitida va a tener que ser menor que 2,5 centímetros. En la fórmula anterior solo reemplazamos, solo que ahora lo que vamos a buscar hallar o despejar va a ser el Q transmitido. Así que nos quedaría el Q transmitido. Todo lo que multiplicado el Q transmitido pasará a dividir. O sea, el ancho efectivo, 1 menos la relación de Poisson al cuadrado y el factor de influencia. ¿Qué quedaría en la parte de arriba? El asentamiento inmediato y el módulo de elasticidad. Usamos los mismos valores que teníamos para asentamiento inmediato, que en este caso estamos relacionando con el máximo, o sea, de 2,5 centímetros, para pasarlo a metros, ya que las unidades del módulo de elasticidad del ancho efectivo bueno, estos dos están en toneladas por metro y metro, respectivamente. Tendríamos que pasarlo a metro, o sea, dividiéndolo entre 100, nos sale de 0,025. Por un módulo de elasticidad ponderado que calculamos anteriormente en 4220. Y esto lo dividiríamos en nuestro ancho efectivo, producto de la excentricidad, en 2,34. 1 menos la relación de Poisson, que era en 0,35 al cuadrado. Y nuestro módulo de influencia que se mantiene. Porque nos dicen que con las mismas condiciones de profundidad y centricidad. 1,92. Reemplazando, tenemos un valor de carga transmitida en 55,85. Pero tendríamos que corroborar con ambas condiciones. Si estamos considerando, primero, que nuestro asentamiento inmediato que estamos utilizando para hallar esta nueva carga transmitida es de 2,5, no supera este valor, por lo cual podríamos decir que en asentamiento sí cumple, o por servicio cumple, pero nos sale un valor que es mayor a nuestra carga admisible, que era en este caso, nuestra carga admisible nos había salido en 54,77. No podríamos tomar este valor como carga vertical máxima. Así que, ¿qué valor utilizamos? Nuestro valor de carga admisible. O sea, la carga transmitida que utilizaríamos en este caso tiene que ser nuestra carga admisible. Q sub O va a ser igual a nuestra carga admisible. Y esto es igual a 54,77. Toneladas por metro cuadrado. Nos piden la carga vertical máxima, o sea, lo que nosotros habíamos dibujado en nuestro esquema para la zapata. Esta carga tiene unidades de tonelada. ¿Qué quiere decir? Que para nosotros pasar esta carga admisible o esta carga transmitida a estas unidades de tonelada, tendríamos que eliminar lo que viene a ser el metro cuadrado. Lo que multiplicaríamos sería este valor por el área de la sección de esa zapata. ¿Cuál es el área de esa sección? Estamos considerando en términos efectivos, por el producto de la excentricidad, el ancho en 2,34, pero la longitud se mantiene en 3. Y nuestra carga máxima vertical, que se transmitiría y que mantendría las mismas consideraciones para que cumplan por resistencia a la carga y resistencia o servicio, es la carga máxima en 384,49 toneladas. La pregunta número 4 nos indica: en la ciudad de Chimbote se prevé la construcción de una edificación de 6 pisos para un centro educativo privado,
cuya área techada del primer nivel es de 1.450 metros cuadrados. Investigaciones previas evidencian presencia de suelo arenoso con una densidad relativa en 50% y un nivel freático que varía entre 1 metro a 1,5 de profundidad respecto a la superficie del terreno. Nos piden solicitar hacer un planteamiento de las exploraciones de campo, teniendo especial consideración en el aspecto económico, responder y sustentar adecuadamente cada pregunta. Primero necesitamos determinar el tipo de edificación que vamos a utilizar. Nos dicen que es un centro educativo, pero no nos indican de qué material va a estar construido. Nosotros asumimos en este caso que va a ser pórticos y un muro de concreto, que es lo más común. No podría ser porticado de acero, también por la zona en la que se encuentra. Y un muro portante de bañería podría estar planteado, pero nos basaríamos en muros de pórticos, que es el más común. Con esto y consideramos el número de pisos para determinar lo que viene a ser el tipo de edificación. ¿Cuántos números de pisos? Nos indican que es una edificación, un centro educativo de 6 pisos. Para el número de pisos nosotros cumplimos sótanos, pero al ser un centro educativo no nos dicen cuántos sótanos hay, así que solo tomamos como la cantidad de pisos, este valor que nos dan, de 6. Y se encuentra dentro de este rango, de 4 a 8. Uniendo estos dos valores obtenemos que la edificación es de tipo 3. ¿Y para qué necesitamos esta clasificación? ¿Para qué necesitamos el tipo 3? Para saber después los números de exploraciones que vamos a necesitar. Esto depende del tipo de edificación y del área techada del primer piso, que en este caso es 1.450 metros cuadrados. Nos dicen cuántos sondeos y investigaciones. Esto hace referencia a los números de exploraciones. Sabemos que el tipo de edificación es 3 y que cuenta con un área techada en primer piso de 1.450 metros cuadrados. Podemos determinar este número de exploraciones de la tabla anterior, que nos es el número de el área techada del primer piso entre el valor que nos dan para una edificación de tipo 3, que es de 900 metros cuadrados. Haciendo este simple cálculo, obtenemos un valor de número de exploraciones en 1,61. Pero podríamos utilizar este valor. Podríamos redondearlo a 2, pero la norma nos indica que un valor de exploraciones mínimo tiene que ser igual a 3. Por lo tanto, no utilizaríamos este valor, ya que es menor a lo que nos indica la norma como mínimo. Así que para la primera inciso de la pregunta 4 que nos piden cuántos sondeos y investigaciones directas de campo se ejecutarán, la respuesta es 3, por lo que nos indica la norma. El segundo punto, el segundo inciso de esta pregunta nos dice ¿qué método y o técnica de exploración ejecutará? Hay que tener en cuenta dos cosas. Nos dicen, uno, restricciones económicas. Ahí nosotros en primer instante podríamos pensar en calicatas, pero es un suelo, es una arena con una densidad relativa muy baja. ¿Qué podría pasar si hacemos calicatas? Además de ello, nos indican que también hay nivel freático superficial, ya que variaba de 1 a 1,5 metros. Si nosotros intentáramos hacer calicatas, los obreros primero estarían trabajando en agua después de unos cuantos metros, y otro, que la densidad relativa es tan baja que el suelo, las paredes del suelo podrían rebalsarse y caer sobre estos obreros a pesar de colocar barrenas o alguna otra técnica de contención. ¿Qué procedemos a hallar entonces? Lo que viene a ser auscultaciones o perforaciones rotativas. Y esto se acompañaría con un ensayo CPT a cada metro para determinar el parámetro de resistencia que se vendría a ser lo que es el ángulo de fricción y cohesión. En el punto C nos dicen cuál debe ser la profundidad mínima de cada punto de exploración. La norma nos indica que las profundidades de exploración dependen de nuestra profundidad de cimentación, o sea, nuestro DF, y un valor de Z. Z hace referencia a cómo llega a sentir el suelo o la transmisión de cargas por el bulbo de presiones, el suelo. Y este valor Z depende también de lo que es el ancho, que vale 1,5 veces nuestro ancho de zapata. En caso no nos llegaran a indicar este valor de ancho de zapata, nosotros consideramos un valor mínimo de Z igual a 3, ya que nos dicen que para este tipo de fórmulas para edificaciones que no cuentan con sótano, que lo mínimo es 3, o sigue considerando una profundidad de cimentación igual a 0. Podríamos hallar nuestra profundidad mínima para cada punto de exploración, pero tampoco constamos con lo que viene a ser nuestra profundidad de cimentación. Así que, ¿cómo podríamos calcular esta profundidad mínima? Con lo que nos indican en el enunciado, donde se va a realizar esta exploración o estas exploraciones de campo, es en Chimbote. En Chimbote es una zona en la cual
presenta, o bueno, la posibilidad de lo que viene a ser ocurrir licuación es alta. Y las normas nos indican que para este tipo de suelos o para este tipo de lugares en los cuales la presencia o potencial de licuación es alto, el mínimo tiene que ser 15 metros. ¿Qué es la licuación? Bueno, la licuación es cuando la variación de poros aumenta producto de un sismo, que en este caso es el tren de cargas desencadenante, ocasiona que estas presiones efectivas de los suelos disminuyan, bueno, aumenten, y genera que el suelo ya no trabaje como sólido, sino que se trabaje como si fuese un líquido. No hace posible que se asiente, hace posible que puedas cimentar sobre este tipo de suelos, ya que generarían fallas por servicio y también fallas por capacidad de carga. En este caso, para responder la pregunta, sería por parte de la norma que la profundidad mínima para estos suelos donde ocurre potencial licuación es de 15 metros. Luego nos indican qué parámetros se necesitaría conocer para estudiar la cimentación de la edificación. Bueno, necesitamos determinar lo que es nuestro peso específico del suelo, los parámetros de resistencia. Esto se puede determinar con el ensayo CPT, con los números de golpe. Con esto nosotros, dependiendo del suelo también que hemos calculado, o el suelo presente que había durante las excavaciones, nosotros determinamos si es un suelo arcillo, cohesivo o un suelo granular. En caso de suelo granular, hay una fórmula donde nosotros relacionamos este número de golpes para poder determinar el ángulo de fricción. Y si es un suelo cohesivo, podríamos determinarlo también con nuestro número de golpes, el valor de la cohesión. ¿Qué otro valor necesitaríamos para estudiar esta cimentación? Bueno, los módulos de elasticidad y el coeficiente de Poisson, ya que esto nos ayudan a calcular el asentamiento, como lo hemos visto en el problema anterior, para nuestro asentamiento inmediato con la fórmula de EPRI. Y otro, la ubicación del nivel freático, ya que esto influiría en los cálculos de capacidad de carga. En la siguiente pregunta, en la número 5, nos dicen que en un estudio de mecánica de suelos se ejecutó un ensayo de CPT, obteniéndose el siguiente reporte: las profundidades, los perfiles y a cada profundidad, el porcentaje de gravas, arenas y finos que había para cada tipo de perfil, la clasificación SUBS y los resultados de ensayo CPT. Nos dicen que había un nivel freático a 1 metro de profundidad, y sabiendo que los parámetros de resistencia se pueden obtener a través de las correlaciones, como ya les había mencionado anteriormente, que dependerían de estos valores de ensayo CPT, podemos determinar nuestro ángulo de fricción y nuestra cohesión no drenada. El primer punto nos dice determinar los números de golpe del ensayo CPT. ¿Cómo determinamos los números de golpe del ensayo CPT? Son registros cada 15 centímetros que obtenemos por hacer golpes de manera constante hacia el suelo. Obtenemos datos o valores, dejamos A, B y C, de los cuales nosotros, para los números de golpes, nuestro NCPT, no consideramos los 3, sino consideramos los 2 últimos. ¿Por qué? Porque al realizar la excavación y ejecutar los números de golpes del primer 15 centímetros, pueden ocurrir muchas variaciones, debido a que es algo muy superficial y debido también a las excavaciones que hemos realizado, puede que altere las propiedades del suelo, lo cual no es muy confiable. Por eso a estos primeros 15 centímetros es como que no los tomamos en cuenta. Si no, para calcular este valor, consideramos los últimos 30 centímetros, o sea, nuestro N2 y N3. Para nuestro primer estrato nos daban tres números de... Nos daban una profundidad de 0 hasta 3 metros, y nosotros consideraríamos, como le había mencionado, solamente el N-1 y N-2. La suma de ambos obtendríamos lo que viene a ser el número de golpes para ese ensayo CPT. Y lo mismo ocurriría para la arcilla, de la profundidad de 3 a 5 metros. Pasamos a determinar primero lo que viene a ser la arena. El número de golpes que obtendríamos sería 1. Para el primer metro, 7 más 9. Para el segundo metro, 5 más 10. Y para el tercer metro, 8 más 11. Obtenemos valores de 16, 15 y 19. Pero ¿qué valor necesitamos utilizar? ¿Cuál de los tres? Al igual que cuando hicimos el cálculo del valor de módulo de elasticidad, tenemos que hallar un promedio. Como ambos cálculos de cada ensayo CPT que se registraron son del mismo suelo, no había problema para ello. Solo tendríamos que promediar estos valores que hemos calculado.
y obtendríamos un valor de 16,67. Y ahora pasaríamos al siguiente estrato, que era la arcilla. Los dos últimos golpes que nos registraron en el primer metro fueron de 5 y 6. Y para el último metro son de 5 y 5. Haciendo una suma, obtenemos un valor de ensayo CPT en 11 y acá en 10. Y al igual que el caso anterior, como dependen o bueno, forman parte del mismo estrato, se tendrían que promediar a ambos valores. Y nos sale en 10,5. Y estos vendrían a ser los números de ensayo CPT para cada suelo. Para la arena en 16,67 y para la arcilla en 10,5. Ahora nos piden determinar los parámetros de resistencia para la arena y arcilla respectivamente. Como la arena es un suelo granular, su principal característica o el parámetro de resistencia en el que más resalta este tipo de suelos es la cohesión, nos basaremos en esta primera fórmula. Solo reemplazaríamos el valor de los números de golpe que hemos obtenido anteriormente y obtendríamos nuestro ángulo de fricción, que sería igual a 28,5 más 0,25 por los 16,67. Y obtenemos un valor de ángulo de fricción para la arena en 32,67. Ahora para la arcilla, un suelo cohesivo, su principal atributo o característica viene a ser la cohesión. En este caso es una cohesión no drenada. Reemplazamos los valores de nuestro ensayo o nuestro número de golpes que hemos calculado anteriormente para este suelo y nos tenemos un valor de 101 por 0,29 por 10,5 elevado a la 0,72. Reemplazando estos valores obtenemos una cohesión no drenada en 159,21 kilopascales. Y estos serían los parámetros de resistencia para cada uno de estos suelos. Y bueno, eso sería todo. Bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias. Gracias al profesor también que ha ayudado en aclarar estos puntos. Que tengan un buen día todos y esto sería todo. Gracias.